Hoy día, hermanos, es domingo 4 de enero. Domingo 4 de enero, hermanos. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Ahora sí, participemos, hermanos. Participemos. Prendan micros, comenten, pregunten. En primer lugar, confirmemos si se ve la presentación. Por favor, ¿alguien puede leer el título en la pantalla? A ver, puede observar la pantalla. La comunión en el Evangelio, hermano. Muy bien, gracias, hermana. La comunión en el Evangelio. A ver, preguntas. Por ejemplo, ¿qué entendemos con esa palabra de comunión? ¿No? Y luego Evangelio, dice, ¿no? Y entonces, juntando esas dos palabras, dice la comunión en el Evangelio. ¿A qué se refiere eso, hermanos? ¿A qué comunión? En el Evangelio, dice, ¿no? Comunión. ¿Qué es comunión, hermanos? Comunión. Hermano justo. Y por favor, hermana, participe. Bueno, la palabra allí, comunión, la raíz viene de común, cuando tenemos algo en ¿Qué común, significa es decir, comunión? ¿Qué tenemos, significa comunión? perdón. Sí, sí, participen, participen, hermano. No Sí, sé, hermanita Flora, si quiere hablar, sí, hable nomás mi hermanita. Estoy investigando qué significa comunión. Disculpe, hermana, creo Ah, que ya mi sí, es audio que está como estaba perdido. su micrófono abierto, mi hermanita, Ajá, disculpe. sí, va a ya. Eh, disculpar, sí, gracias. Muy bien, no, pero participen con libertad, hermanos. Sí, ajá. muy bien, continúe, Sí, hermana. viene, mi hermano, la palabra común. Común es decir, cuando es más o menos, ay, eh, a ver, no, lo voy a buscar mejor, mi hermano, porque no puedo explicarlo. Muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, ahí está. Estamos aquí investigando qué significa la palabra comunión. Y dice la comunión en el Evangelio. Tal vez alguien pueda pensar y decir comunión en, digamos, en la iglesia, digamos, o en la familia, la comunión en la familia, la comunión en el colegio, en el trabajo, en el mercado, no sé. Pero, ¿qué entenderíamos con esa palabra comunión? Comunión. Lo contrario de comunión, ¿qué sería también, no? Lo contrario de comunión. O sea, que no haya comunión, ¿qué significaría? Bueno, acá dice Es, el co- título. es, Sí, sí, es comunión, es comunicación, participación. eh, a ver, voy a poner un ejemplo. Hoy en día a veces estamos comiendo, pero muchas personas están viendo su celular y no hay una comunicación, una comunión en ese almuerzo. ah, Entonces, la comunión es que todos estemos unidos, compartiendo, conversando, comunicándonos. Eso es la comunión. La comunión en el Evangelio. Me parece que debe haber una comunicación, una, una participación, que no sea un monólogo, un diálogo, una- que todos estemos. Así también debe ser en la oración, que nos pongamos de acuerdo todos y que participemos todos. Sería ese comentario, hermano. muy bien, hermana Lea, muy bien. Sí, pues, hermanos, ahí como dice nuestra hermana, y puso el ejemplo de que en la mesa, cuando se está comiendo, tal vez cada uno está con su celular, pero no hay comunión entre la familia, ¿no? Que está comiendo ahí en la mesa, cada uno está en comunión con lo que está viendo, ¿no? En su celular. ¿No? Pero están desligados, no hay esa comunicación, esa conversación, no hay, pues, ¿no? Cada uno está por su propio camino, ¿no es cierto? En sus propios intereses. Entonces, si quisiéramos que haya realmente comunión en la familia, pues seguramente todos dejan el celular, dejan de ver
la pantalla de repente y empiezan a conversar, ¿no? Sobre algún tema, ¿no? Que los puede unir, algunas cosas, ¿no? Y aquí la comunión dice en el Evangelio. Ahora sí, ¿a qué se está refiriéndose esa comunión en el Evangelio en la lección que vamos a estudiar? Si alguien tiene una idea. Hermano. Sí, por favor, hermana, Sí, participe. bueno, estuve buscando ahí, ¿cierto? Porque la verdad es que me costaba explicarlo, ¿ya? Pero ahora que lo leí, después le voy a dar un ejemplo. Dice que en el contexto bíblico, la comunión del griego koinonia significa una participación profunda y mutua, tanto vertical con Dios como horizontal con otros creyentes, implicando unidad, compañerismo, compartir y una relación íntima con Cristo y su cuerpo, la iglesia, a través de la gracia y la obediencia. Y cuando, claro, cuando leo esto, ahí sí, cuando yo dije en común, que de ahí viene la raíz, justamente me hace recordar cuando los de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ellos vendían sus cosas y lo compartían todo. Ellos estaban en comunión, a eso común, ¿cierto? A esa comunión se refería, porque tenían todas las cosas en común. ¿Ah? De ahí viene esa parte, esa palabra comunión, ¿ya? Estar en comunión es compartir algo entre todos, ¿ya? Ya sea en este caso lo que ellos compartían, lo que vendían, la comida, ¿cierto? Todo lo compartían y como decía nuestra hermana Belea, ¿cierto? Tener un tema en común en la mesa, ¿cierto? Y no estar todos en el teléfono. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, estos ejemplos nos ayudan a entender esto del Evangelio, ¿no? ¿Por qué vendían, pues, no sus cosas y lo compartían entre todos? Había un propósito y justamente era el Evangelio. Para que el Evangelio se pudiera predicar en todas partes, como dijo el Señor Jesús, vayan a todo el mundo y hagan discípulos, ¿no? Entonces el propósito había, ¿no? En común había eso, ¿no? Hoy en día también, como han dicho nuestras hermanas, ¿no? Nuestra hermana Belén, nuestra hermana Mónica, de que debe haber un propósito en común y todos participan unánimes, ¿no? Entonces hay una comunión de toda, digamos, la iglesia, ¿no? Vamos a comprar un terreno para construir un templo para nuestra iglesia. Bueno, entonces todos participan según lo que tienen, colaboran, ¿no es cierto? Según sus posibilidades, se piden a otras personas y todos ponen, ¿no? Entonces, vamos a estudiar acerca entonces de este tema, hermanos, en esta mañana, Hermano en la Justo, comunión en el Evangelio. Sí, hermana, participe. sí, y bueno, y también cuando habla de la comunión en el Evangelio, había un evangelio en común, o sea, no era uno distinto para cada lugar. De hecho, por ejemplo, Epafras, el evangelio que lleva allá a los colosenses, es el evangelio que había recibido de, ¿cómo se llama? De Pablo, cuando también estuvo preso Epafras, ¿cierto? Allí conoce el Evangelio y resulta de que él lleva ese mismo Evangelio allí a los colosenses. Entonces, tener en comunión el Evangelio también es tener el mismo Evangelio, no uno distinto. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, está recordándonos de el consiervo, o sea, otro siervo igual que Pablo, Epafras, ¿no? Aunque Pablo no llegó a Colosas, pero Epafras era de Colosas y llevó el evangelio a su tierra, a Colosas. Y él pasó las mismas experiencias de Pablo, porque él también estuvo en la cárcel. No solamente él, sino todos los hermanos de Colosas han pasado la misma experiencia que Pablo. Por eso vamos a ver que Pablo se alegra. ¿Acaso nosotros no estaríamos felices de que también, así como tú amas a Dios, estás predicando, y esas personas que tú predicas también, de igual manera empiezan a predicar por acá y por allá y pasan las experiencias que tú también estás pasando? El problema era, ¿no? De que Pablo está en la cárcel y también los colosenses, esa experiencia. Y estaba feliz, ¿no? De que han entendido el evangelio y estaban predicando y pasando esas mismas experiencias. Entonces está tratando la lección de este tema, la comunión en el Evangelio, dice, comunión en común, ¿no?
Esto del Evangelio es como que en la sala todos hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, ahí el hermano Raúl, por ejemplo, está en Nuevo Tiempo hablando en quechua, ¿no? Acerca de la elección y nos alegra, pues, ¿no? O que tu hermano, hermana, también, a la forma, a la posibilidad que tú puedes, también estás llevando el Evangelio y teniendo las mismas experiencias, ¿no? Hay en común eso, ¿no? Que se esté predicando el Evangelio. Entonces, veamos esto en la carta que escribe, pues, no en este caso Pablo a los en este caso, por ejemplo, a los colosenses o también a los filipenses, ¿no? En común había muchas cosas, ¿no? De igual manera, me parece que también los filipenses, y así, de eso se alegraba Pablo, ¿no? Y da gracias a Dios, ¿no? Y cómo no agradecer, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces la lección, pero participa, hermano, pregunta, de repente surgen las preguntas, ¿no? Pero ¿qué pasa en mi iglesia? De repente no estamos haciendo eso, cada uno está por su lado, a nadie le interesa de repente, ¿no? Algún propósito. Entonces, ¿eso cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos eso, hermanos, no? Porque no estar en comunión, pues es un problema. Esto en la iglesia, en la familia, en el trabajo, entonces es un problema. Bueno, vamos a ver. Participe en cualquier momento. Ahí está la lección, hermanos. Nos está pidiendo en primer lugar que leamos justamente Filipenses, capítulo 1, versículo 3 y al 8, dicen. ¿Por qué estaba agradecido Pablo? Miren aquí a la pregunta, hermanos. En lo que vamos a leer, acordémonos, ¿de qué está agradecido Pablo? En la carta está hablando de eso. Segunda pregunta dice, ¿qué seguridad dio a los filipenses y por qué es eso importante? Entonces aquí, en estas palabras, en la Biblia vamos a ver, en esta carta, eh, la seguridad, ¿no? Que Pablo tiene, ¿no? Acerca de los filipenses, ¿no? Y por qué eso es importante, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Pensemos en eso, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Muy bien. Pues, ¿por qué está agradecido? ¿Y por qué tiene esa seguridad Pablo con los filipenses, no? ¿Y por qué eso es importante? Leamos, Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Dice así, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahí está, hermanos. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, siempre, siempre doy gracias a Dios. No, doy gracias a mi Dios siempre, siempre que me acuerdo, dice, ¿no? De vosotros. O sea, en su mente de Pablo, se acordaba de los filipenses. Gracias, Señor, por los filipenses, decía, ¿no? Él. 4, dice ahí. Siempre en todas mis oraciones, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. O sea que con gozo, o sea que es gozo, hermanos, alegría tenía Pablo, ¿no? Porque estaba en la cárcel, pero se gozaba, ¿no? De que los filipenses estaban, pues, hermanos, haciendo lo que se les había enseñado. Lo que Dios dice, ¿no? Estaban practicando los principios que se les había inculcado, o sea, el evangelio, los mandamientos de Dios, pues, ¿no? Entonces, él dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Ahí está, hermanos. O sea, ellos también tenían ya el mismo pensamiento que Pablo, ¿no? Pablo, el pensamiento que tenía, predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Especialmente a los gentiles. De igual manera, los filipenses también, ¿no? Están en la misma nota, como se dice, ¿no? En la música también en la misma nota, pero cuando uno está en otra nota, hermanos, la canción no se escucha bien, pues se va a escuchar feo, ¿no? No, no hay armonía. Entonces, eh, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y desde el primer día, hermanos, no es que ahí dejaron, se alejaron en algún momento, no en todo el tiempo, desde que conocieron hasta que no sé cuánto tiempo estaría pasando, pero estaban así en comunión con el Evangelio. Estando persuadido de esto, ¿de qué estaba persuadido Pablo? Que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando los filipenses se entregan, cuando nosotros nos hemos entregado al Señor, ha empezado, pues, hermanos, la buena obra. Dios está haciendo la buena obra, hermanos, de perfeccionar, por decir, nuestro carácter, todo nuestro ser, ¿no es cierto? Él está haciendo un trabajo, así como cuando uno entra a la escuela, al jardín, entonces tiene que aprender a escribir, a leer y muchas otras cosas, ¿no? Conocimientos de tener en la escuela, en el colegio, en la universidad y así, ¿no? Entonces, uno comienza así, ¿no? Mediante la educación, entonces se va superando a lograr eh, algunas metas, ¿no? Entonces así, en la vida cristiana también Dios comienza con nosotros, ¿no? Con nosotros, ¿verdad? Porque al principio no conocíamos una cosa y erramos por acá y por allá porque no conocemos todavía todo. Poco a poco uno va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo y va practicando las cosas, ¿no? Entonces, Dios está haciendo ese trabajo, ¿no? A través del Espíritu Santo, comenzó su obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que venga el Señor Jesucristo o hasta cuando descansemos, pues, ¿no, hermanos? Hasta allí está trabajando el Señor, ¿no? Eh, Como me es justo, dice aquí, sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. O sea, él tiene ese sentimiento por los filipenses y lo tiene en el corazón. Y también hace mención que es él en sus prisiones, estando en sus prisiones, no, mire, voy a volver a leer, hermanos, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Eso es la gracia, pues hermanos, ¿no? La gracia es de que nosotros tenemos el favor de Dios, o sea, la participación del Espíritu Santo, o sea, de Dios en nuestras vidas, ¿no? Así como en Pablo, Dios está haciendo su trabajo en Pablo, y pues aunque está pasando las pruebas, las dificultades que conllevan, ¿no? El ser cristianos, entonces, hermanos, pues los filipenses también están pasando esas mismas experiencias, ¿no? Que Pablo, ¿no? Y ahí dice, vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, ellos también están experimentando, están participando. Porque Dios me es testigo, dice, de cómo os amo a todos. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces ahí viene, hermanos, pues no, la base de la relación pues que tiene Pablo con su prójimo y nuestra hermana, no sé quién eso hizo mención, nuestra hermana Mónica creo, de la relación con el prójimo y también de la relación con Dios, la relación vertical con Dios y la relación horizontal con el prójimo. Y el fundamento de una buena relación es el amor, porque Dios me es testigo, dice Pablo, ¿no? De cómo os amo, los quiero, dice, ¿no? A todos ustedes filipenses, ¿no? Dice, con el entrañable amor de Jesucristo, así como Cristo amó, porque es la fuente de amor, ¿no es cierto? Entonces, así con ese amor, los amo. Filipenses, está diciendo Pablo, pues hermanos. Bueno, ahí está la comunión, hermanos, ¿no? Y como base, el amor. Bueno, entonces las preguntas, hermanos, creo que ya se han contestado ahí. ¿Por qué estaba agradecido Pablo? Si quieres participar, contesta, hermano. Si has entendido, a ver, hermano. O si no, pregunta. ¿Qué seguridad dio a los filipenses y por qué es eso importante? A ver, ¿alguien contesta, hermanos? A ver, participen, hermanos, participen. Mm, A ver, ahí estamos en la sala. Saludos a cada uno de ustedes, hermana Belea, hermana
Mónica, ahí está también Celso, Carlos, Elia, Flora, Francisca, participen hermanos, hermana Inés, Irene, Isabel, Marcelino, ahí está Bueno, María, Marina, Mercedes, así sí, participa hermano. A ver, ahí están las preguntas, ¿no? ¿Por qué estaba agradecido Pablo escribiendo la carta a los filipenses? ¿Por qué estaba agradecido? ¿Qué seguridad dio a los filipenses también, no? Sí, participa, hermano. ¿por qué estaba agradecido Pablo? Porque han aceptado al Señor Jesucristo y están continuando, aunque vengan las pruebas, pero seguían ellos, ¿no? Este es un agradecimiento a Dios y esto nos da que la felicidad también, ¿no? Entonces se ve eso que lo ha visto Pablo también aquel tiempo que los filipenses han aceptado a Dios. Esto es un gozo, alegría para un cristiano, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, eso está la primera pregunta ya respondida. ¿Por qué estaba agradecido Pablo? ¿No? Porque ellos habían aceptado el Evangelio y estaban experimentando también, ¿no? Como buenos cristianos, ¿no? Llevando el Evangelio, ¿no? Muchas pruebas y todo, ¿no? Ahora, ¿qué seguridad les ha dado a los filipenses? El apóstol Pablo les da una seguridad. A ver, ¿alguien quiere contestar esa pregunta? ¿Qué seguridad dio a los filipenses? ¿Por qué eso es importante? A ver, hermanos. ¿Alguien? A ver, hermanos, participen. Ahí está la Está, Biblia. está seguro, está seguro, Ajá. está seguro que si aquel que comenzó en, en el corazón de los filipenses la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hay una canción, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla en ti. ¿Recuerdan esa canción? A eso se refiere, que Pablo estaba seguro de que si Dios había sembrado esa semilla en nuestro corazón, la va a completar, va a hacer que crezca esa semilla, se haga un árbol y, y esa es la fe de Jesús también, la fe de Jesús, la fe que Jesús tiene en que nosotros vamos a completar la obra que Él espera de nosotros. A eso se refiere, me parece, hermano, justo. Muy bien, hermana. Sí, pues a eso se refiere, ¿no? O sea, aplicándolo a nuestras vidas, es que hay una seguridad de que lo que ha comenzado Dios con nosotros en nuestra vida lo va a terminar, pues hasta que descansemos, hasta que venga Cristo, pues que es lo mismo, ¿no? Entonces, Hermano, eso, sí, hermano. entonces cuando la semilla cae en cuatro terrenos, cuatro corazones, cuatro personas, cuatro seres, la última que cae en buena tierra produce bien. Entonces, esto también se puede aplicar a los filipenses. Y entonces, igual a nosotros, si la semilla cae, el evangelio cae, aceptamos a Cristo, entonces esto va a crecer y va a dar fruto, hermano. Qué alegría, qué gozo hay cuando nosotros estamos continuando. Pero ¿cómo continuamos? Porque evangelizando, esa es nuestra seguridad de que podemos alcanzar la salvación, porque este es un gozo y alegría que otras personas han aceptado completamente al Señor y siguen. Esto es la seguridad, pues, hermano, buena tierra. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Tal vez ahí profundizando un poco más, yo estoy pensando, hermanos, cuando uno va a lavar, digamos, con la mano la ropa, o la lavadora va a lavar la ropa, o también lavando un plato, digamos, ahí, ¿no? Eh, pero el asunto es de que
yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría de la ropa que tú vas a lavar, quieres lavarlo, ahí está el detergente, todo, ¿no es cierto? El agua, ¿sí? Se escapa la ropa, ¿no? No quiere ser lavado, o se perdió la ropa, en otras palabras, ante la ropa, ¿no? Si tuviera voluntad, o un plato, digamos, vas a lavar y el plato no lo viste, está escondido en algún lugar, o vamos a ver un ratito. Mm, listo. Entonces, hermanos, de repente, o sea, esa idea, ¿no, hermanos? O sea, cuando Dios, o sea, a Dios nos entregamos completamente, Él está trabajando, pues, ¿no? A través de las pruebas, entonces, de diferentes formas, las circunstancias que Dios ve, entonces, está trabajando en nosotros para que un día estemos con Él eternamente. Y en la práctica, hermanos, pues el predicar el evangelio, el compartir, porque lo podría hacer Dios, pues, el predicar el evangelio, los ángeles. Hermano, yo pienso que no tardaría ni siquiera un minuto. Todo el mundo sería predicado, pues, en un minuto, hermanos. Ya, ya está, todo el mundo sabría, hermano. Pero no, pues, no, o sea, el asunto es de que estemos preparados para vivir eternamente con Él. ¿Y cómo nos preparamos? Cuando entramos, pues, en esta tarea como los filipenses, aprendieron de Pablo y también empezaron, y así está preparando Dios, ¿no? A los filipenses para que vivan con Dios por la eternidad. De igual manera con nosotros. Entonces, esto es importante porque, como decía, de lavar una ropa, por ejemplo, en sí él está limpiando, pues, purificando los malos hábitos que hemos adquirido en la vida pasada, de repente los que hemos vivido en una vida pasada, y así. Entonces, es uno que es dócil, ¿no? Humilde, que se entrega a Dios y está haciendo las cosas aunque haya dificultades. Así como Pablo también, por ejemplo, él era una persona que sí conocía el Evangelio y todo, ¿no? Era un líder máximo en los judíos, pero estaba mal, tenía que desaprender las cosas que había aprendido dentro del pueblo, incluso del pueblo judío, pueblo de Dios. Tenía que desaprender y volver a aprender cómo es la vida cristiana, entonces él va experimentando a través de las pruebas que va pasando, pues no. Entonces es una experiencia que realmente hay que pensar, ¿no? Ah, Dios está trabajando. Aunque no entendemos, de repente a veces pasamos, puede estar pasando algunos sufrimientos, no sé, algunas cosas, pero eso sirve, pues. Sabe Dios por qué. Entonces, o de repente fallamos en algo, pero Dios no se cansa, otra vez empieza, ¿no? Y otra vez, ¿no? Y así hasta la seguridad está hasta que el Señor Jesús venga o bien pues ya descansar. Interesante, hermanos, entonces aquí está la lección para nosotros. Pero vamos a ver los comentarios de la lección. Vamos a ver qué comentarios hay. Dice, puesto que Pablo fundó la iglesia de Filipos, podemos percibir en sus palabras, hermanos, el calor de la comunión cristiana. ¿Ah? Percibimos, ¿o no, hermanos? En sus palabras, el calor, pues, de la comunión cristiana. Había esa comunión, pues, hermanos, ¿no? Con los filipenses. Impregnando su carta, dice. Aunque separado de la iglesia por cientos de kilómetros y privado de la libertad, Pablo llevaba, pues, a la congregación y a sus miembros en el corazón. ¿Es así o no, hermanos? De repente, nosotros podemos estar en otro lugar, pero en nuestro corazón está, pues, no aquí los grupos donde de repente hemos estado y hemos participado y así, nos acordamos y oramos y vemos que están trabajando de igual manera, ¿no? Como han aprendido, están trabajando, ¿no? Entonces, y te sientes feliz, feliz de que estén trabajando tal grupo, tal grupo, tal grupo, tal grupo, ¿no? Eso es lo que le pasa a Pablo, ¿no? Llevaba a la congregación y a sus miembros en el corazón, los anhelaba con el afecto entrañable de Jesucristo. Como dice pues ahí Filipenses 1:8, que lo habíamos leído ya, ¿no? Y dio gracias pues a Dios por ellos, ¿no? Da gracias a Dios por ellos, ¿no? La oración de acción de gracias de Pablo deja entrever incluso la intercesión de Jesús por nosotros en el cielo. Ahora, hermanos, ¿dónde está Jesús? Pablo estaba en la cárcel escribiendo la carta a los filipenses.
pero estaba feliz, ¿no? Porque ellos también estaban viviendo esa vida, ¿no? De predicación, y esa comunión. Y ahora, ¿dónde está Jesús? Jesús vino a esta tierra, así es el mismo Dios, pero en carne como humano, y tanto es el amor que tuvo por nosotros, que tiene, ¿no? Que dio su vida por nosotros, pues, ¿qué, qué dificultades no pasó? Hermanos, ¿qué lo han hecho al Señor Jesucristo, no? Por nosotros, por salvarnos a nosotros. Y ahora, ¿dónde está, pues? ¿Dónde está? Hermanos, ¿nos ha abandonado? No, así como Pablo, no, él está en comunión con los filipenses. Y el Señor Jesucristo también está en comunión con su iglesia a través del Espíritu Santo, ¿no? Él está en el santuario celestial, ¿no? Está haciendo el trabajo, ¿no? De interceder por nosotros y también está haciendo el juicio, pues ya estamos en la etapa final, ¿no? Del juicio. Entonces, hermanos, el Señor es proféticamente, eh, o en el Antiguo Testamento nos hace ver que el sumo sacerdote era un representante de todo el pueblo de Israel y él entraba pues al lugar santísimo, pero tenía una ropa especial, hermanos, el sacerdote, el sumo sacerdote, para entrar, ¿no? Al lugar santísimo donde estaban las leyes de Dios para hacer el juicio. ¿No? El juicio, ahí se derramaba la sangre también, porque la ley pide la muerte del pecador y entonces esa sangre está representando a Jesús. El sumo sacerdote así es. Pero en su pecho, el pectoral, hermanos, había pues ahí 12 piedras. ¿Qué representa? Que estaba todas las tribus, todo el pueblo, no todos, ahí en su corazón, no ahí en su pecho, no llevaba pues ahí, no representante. ¿Dónde está Jesús? Jesús, nuestro sumo sacerdote en el cielo, está representándonos a nosotros. Lo tiene en su pecho, en su corazón, nos tiene a nosotros. No hasta Salasum, por decir, ¿no? Lo tiene ahí, está feliz si estamos pasando la misma experiencia que el Señor pasa, pues, ¿no? Es por eso Pablo estaba feliz, ¿no? De los filipenses. Y eso es lo que dice aquí, hermanos. En el pectoral del sumo sacerdote había 12 piedras que representaba a las 12 tribus de Israel. El pueblo debía estar sobre su corazón mientras intercedía por él. ¿Dónde dice eso, hermanos? En Éxodo 28, 29 dice así: Aarón, ahí está el sumo sacerdote Aarón, llevaba los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. El pectoral, hermanos, puede dar como un chaleco, digamos así, pero eso es diríamos, no, algo que, una parte de la vestimenta, ¿no? Que se ponía ahí en el pecho y ahí estaba, pues, hermanos, uh, 12, creo que eran 12 piedras preciosas, pero representando, ¿no? A las 12 tribus, a todo el pueblo, pues. Eso es lo que nos dice. Aarón llevaba los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, dice, ¿no? Porque al lugar santísimo se entraba a juicio. Ahora nuestro Señor Jesús desde 1844 empezó ya la etapa del juicio, pero nos está llevando en su corazón, pues, ¿no? Dice, entonces el sumo sacerdote así hacía, ¿no? Entraba con el pectoral en su pecho, ¿no? Entonces el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entren en el lugar santo, eso está hablando Éxodo, continuamente por memorial delante del Señor. Entonces ahí está el Señor continuamente, está también, ¿no? Era simbolizado pues por Aarón, el sumo sacerdote, que hacía el día de la expiación, un día al año, y en eso estamos, hermanos, ¿no? Nuestro Señor, está intercediendo por nosotros en esta etapa del juicio investigador, hermanos. Bueno, continuamos, dice, comentario. De una manera aún mayor, nuestro sumo sacerdote Jesús, ¿está? Nuestro sumo sacerdote Jesús nos representa ante el Padre en el santuario celestial. Nos está representando. Hermanos, así como el sumo sacerdote en el lugar santísimo, la ley demanda la muerte del pecador, pues derramaba la sangre del macho cabrío, pero representa la sangre de Cristo. Y Jesús que está, cuando le pedimos, Señor, perdóname, me he equivocado, Señor, he hecho cosas mal, he caído, Señor, levántame.
Perdóname, reconozco que he hecho mal, Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? ¿Acaso él llevó la sangre de un macho cabrío? Es su propia sangre que ha entrado al lugar, está ahí con su propia sangre en el lugar santísimo. Entonces, él, como que su propia sangre, entonces cuando ante el Padre, ¿no es cierto? Pedimos, perdóname, Padre mío, he pecado, Señor, ayúdame. Entonces, el Señor Jesucristo ahí recibe, o sea, es intercesor, entonces pone su sangre. Padre, dice, ¿no? Yo he derramado su sangre por mi hijo, ¿no? Se ha equivocado, ha caído, está reconociendo, ¿no? Pero yo he pagado. Entonces nos limpia del pecado, ¿no? Después de que le pedimos perdón, entonces el Señor nos limpia, estamos limpios. Entonces así nos va justificando, pues hermanos. Ese trabajo está haciendo en este instante y continuamente en nuestros días el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, eso es lo que nos está explicando acá, ¿no? Es decir, relacionando la relación de Pablo con los filipenses. Él lo llevaba en su corazón a los filipenses. En el idioma original, hermanos, Filipenses 1:3 dice ahí, Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios, ahí está, doy gracias a mi Dios. Está agradecido, feliz este Pablo, siempre que me acuerdo de ustedes. Claro, ¿quién no? Pues no. Nos acordamos de los hermanos de tal lugar que están trabajando, ¿no? Siguen trabajando, ¿no? Ahí. Entonces, damos gracias, Señor, por los hermanos de tal lugar, de tal lugar. Comentarios dice, hermanos, puede significar que Pablo se acordaba de ellos en su oración o podía también referirse a que ellos se acordaban de él. O sea, había comunión entre unos y otros, pues, porque los filipenses, hermanos, están también pensando en Pablo, pues, porque estaba preso. Ahora, ¿quién le daba su comida, pues, a Pablo? ¿Quién le apoyaba a Pablo? Por ejemplo, nosotros en la iglesia adventista, hermanos, el diezmo que ponemos, la 10ª parte, se emplea, pues, para que reciban su sueldo los pastores, porque es su trabajo de ellos, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién le da a Pablo las cosas para que él pueda vivir? Pues está completamente dedicado al Evangelio. Los filipenses, hermanos, ¿no? Están también preocupados, le mandaban la ofrenda pues a él. Esto destaca, hermanos, la estrecha relación que existía entre él y los filipenses, lo cual también es subrayado por la palabra común, o sea, Bueno, koinonía. justo Sí, por favor, hermano, se participa, hermano. en las notas para hoy nos aclara un poquito más respecto a la lección de hoy día. Buenos días, hermanos, con todos. Las labores de Pablo en Filipos tuvieron por resultado el establecimiento de una iglesia cuyos miembros aumentaban constantemente su celo y devoción y sobre todo su disposición de sufrir por causa de Cristo. Ejercieron una influencia profunda y duradera en los conversos. Apreciaban altamente las preciosas verdades por las cuales los apóstoles se habían sacrificado tanto y se entregaron con sincera devoción a la causa de su Redentor. Que esta iglesia no estuvo libre de persecución. Lo revela una expresión de la carta que Pablo lo escribe de esta manera. A vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Sin embargo, era tal su firmeza en la fe que él declara, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros, con gozo por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esto está en Filipenses 1, 29, 30, luego 3 y 5. Es terrible la lucha que se produce entre las fuerzas del bien y del mal en los centros importantes donde los mensajeros de la verdad están llamados a trabajar. No tenemos lucha contra sangre y carne, declara Pablo,
sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, eh, gobernadores de estas tinieblas. Efesios 6:12. Hasta el fin habrá un conflicto entre la iglesia de Dios y los que están bajo el dominio de los ángeles malos. Bueno, dice mucho más, ¿no? El comentario sería más tiempo que va a abarcar, pero yo recuerdo cuando me mandaban de la iglesia quechua a predicar al grupo de Cusipada, era el más lejos de Urcos, era muchos kilómetros más. Y había un hermano, paradójicamente llamaba el mismo nombre que yo, Marcelino. Y era ya muy ancianito, en su casa entre maizales, una casa chiquitita. Su patio lo dedicaba para la reunión de los amanitos que bajaban de diferentes lugares. Después de mucho tiempo, pregunto a los pastores de esa zona, me dicen, allí tenemos una iglesia flamante, los hermanos de Maranata lo construyeron. Bueno, en Lima igual cruzaba ahí de noche, generalmente iba a buscar a un hermano que también se llamaba Marcelino y usaba o tocaba arpa y había que cruzar arena, caminar lejos a pie y llegaba y solo iba. Y encontré al hermanito, justamente también era ancianito ya, su esposa ahí tenía una hija. Y predicaba y siempre iba constante, pero con el tiempo se construyó un templo llamado San José. Recuerdo la hermana Inés, su familia, sus hijos. Recuerdo muchos recuerdos. Cuando perseveras y Dios bendice, con el tiempo da mucho fruto. Y uno se siente dichoso, gozoso y siempre orando constantemente por ellos. Simplemente eso, hermano. Muy bien, hermano Marcelino, ahí está el testimonio, pues, hermanos, ¿no? De esa experiencia que tuvo Pablo, a pesar de estar en la cárcel, de estar llevando se sentía gozoso y en su oración se agradecía a Dios por los filipenses, como también si uno recuerda, así también haber estado en diferentes lugares y que ahora hay iglesias, entonces uno pues agradece a Dios en la oración. Dice, gracias, Señor, porque mis hermanos allá continúan con la obra de Dios. Y esa es la alegría, ¿no? Que también en esta sala Zoom, cada uno de los que están en diferentes lugares están haciendo eso en todos lugares. Si nos enteramos de esas noticias, hermanos, estamos abriendo aquí un grupo, acá estamos yendo a predicar aquí, allá. Hermanos, eso nos llena de gozo y de alegría, ¿no? Como el Señor Jesús, pues, que es nuestro máximo líder, Él está feliz que cada uno de los que estamos en esta sala Zoom estemos, pues seguramente tú estás predicando ahí en tu entorno a uno y otro, y así se van formando un grupo en una casa, en una familia. Bueno, eso es lo que causa pues mucha alegría, ¿no? Filipenses 1:5 dice, hermanos, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, hemos leído eso, ¿no? De eso está alegre, que participan, ¿no? O sea, no es que solamente escucharon y se olvidaron, no, sino que participan. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, entonces está hablando aquí Filipenses capítulo 2 versículo 1. Y hermanos, pues aquí, esto es lo que, estas experiencias, hermanos, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? La experiencia de comunión entre Pablo y también los filipenses, ¿no, hermanos? De eso está alegre también, pues, ¿no, hermanos? Y eso es lo que resalta aquí. Así como Pablo participaba de los sufrimientos de Cristo, como dice ahí en Filipenses 3:10, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, porque Pablo entiende eso, de que ser cristiano es entregar la vida, no así como Cristo, así que Él está, así como Cristo resucitó, ¿no? También el poder de su resurrección dice así, ¿no? O sea, Pablo conoce al Señor Jesús.
y participa de los padecimientos de Cristo. ¿No? Por eso, pues se siente feliz, no importa dónde esté, en la cárcel, le apedrean, pasa hambre, lo que sea, ¿no? Pero el feliz, porque está participando en los padecimientos de Cristo, porque eso es ser cristiano, llegando a ser como Él en su muerte. Miren, llegando a ser como Él en su muerte, que está diciendo, hermanos, que Pablo llega pues a ser así como Cristo en su muerte, ¿no? Llegando a ser como Él, a ser como el Señor Jesús en su muerte, porque Él también entrega su vida, ¿no? Lo matan a Él, ¿no? Por el Evangelio, y entregó su vida, pues, ¿no? Así. Eh, bueno, los filipenses participaban, pues, ¿no, hermanos, de los sufrimientos de Pablo y apoyaban económicamente su ministerio. ¿Dónde dice eso, hermanos? Ahí está Filipenses 4, 14 y 15. Dice, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Les felicita, ¿no? Ustedes están compartiendo. Y hay que felicitar, pues, hermanos, cuando los hermanos colaboran por acá, por ahí. Felicitarlos, ¿no, hermanos? De que también son parte, ¿no? De los propósitos, ¿no? De Dios en este mundo, de predicar el Evangelio de una y otra forma. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia, o sea que estaba en otro lugar fuera de Macedonia, Pablo, y está resaltando a los filipenses, dice, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir. O sea, el apoyo económico que le llevaban pues a Pablo, ¿no? Y está haciendo mención de que los filipenses sí se acordaron, ¿no? Si no solamente ustedes han hecho eso, dicen, ¿no? Les está resaltando que y debemos tener esa comprensión, hermanos. Tenemos nuestros pastores, es verdad que ahora sí perciben su sueldo, nuestros pastores, pero de todas maneras, como seres humanos también que están predicando por acá y por allá, están pasando, pues digo, necesitan el apoyo también, pues, no, hermanos, de la hermandad. Entonces, hay que pensar en eso también, ¿no? Apoyar a nuestros pastores de una y otra forma que se pueda hacer, ¿no? Porque ellos también, pues, así como Pablo, pues, está pasando muchas pruebas también. Esta reciprocidad que existió desde el primer día hasta ahora, dice eso, ¿no? Lo motivó pues a agradecer a Dios por ellos y a orar por ellos con gozo. Entonces, ¿quién no se va a alegrar, agradecer a Dios pues, en la oración y orar por ellos, ¿no? Y estaba con gozo, pues, porque habían aprendido. No sé si hermano Marcelín se acuerda, pero hermanos, miren, un día siempre íbamos a la cárcel, a los hermanos de la iglesia, decían, hermanos, estamos yendo a visitar a nuestros hermanos de la cárcel, ¿no? Alguien va a enviar alguna cosa así para, pues, daban, pues, ¿no? Ya, hermano, aquí está, digamos, 10 soles, llévenle, compren alguna cosa, llévenle algo otro y otro, ¿no? Y se llevaba, pues, ahí pan, un costal ahí, ¿no? Pan, o algunas cosas, ¿no? A ellos. Entrábamos a la cárcel y ya, pues, ellos eh, como algo de 100 a veces se reunían, ¿no? Y había que darle pues las cosas que se ha llevado, ¿no? Y un día no hemos llevado nada, no, no, nada le habíamos llevado, pues. Y no sé si alguna cosita creo que llevamos, algunos pancitos, pero el asunto, hermanos, nos sentimos tristes ahí porque no habíamos llevado. Hermanitos van a disculpar y creo que había pancitos, a pedacitos, ¿no? A la cuarta parte a cada uno le tocaba, pero los hermanos nos han dicho a nosotros, ¿no? Hermanos, no se preocupen ustedes, por favor, no se vayan, dice, ¿no? Esperen un rato. Y esos hermanitos ahí en la cárcel, como es grande la cárcel, también otros tienen pues su terrenito donde cultivan así. Y entonces regresan los hermanos ahí con sus repollos, cebollas, sus frutos, pues, y nos hace formar a nosotros que hemos visitado, y nos hemos salido de la cárcel, pues, ¿no? Con repollo, con cebolla, cada uno, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo no te vas a sentir, pues, hermano, feliz de que ellos han aprendido ese principio también de dar, ¿no? Porque el cristiano siempre va a dar, ¿no es cierto? Entonces le aprendieron a dar y así salimos nosotros felices, pues, no, hermanos, con gozo. Como dice aquí la palabra del Señor. Resulta interesante, hermanos, dice aquí que Pablo
describa su situación en la cárcel de forma positiva, ¿no? Como una oportunidad, o sea, la cárcel como una oportunidad, ¿para qué? Para la defensa y confirmación del Evangelio, y ahí está Filipenses 1:7, ¿no? El uso de estos dos términos, hermanos, legales sugiere que su juicio es inminente, pero también que estaba compartiendo activamente el Evangelio con soldados y visitantes, ¿no? O sea que, por más que estaba en la cárcel, hermanos, él pues predicaba en la cárcel, ¿no? ¿A quiénes? A los soldados que le cuidaban, pues, hermanos. Y también habían visitantes que venían, le visitaban, entonces a él predicaba Pablo, ¿no? Entonces aquí nos está destacando, ¿no? Uno, por una parte, la defensa, ¿no? Porque a veces siempre hay personas que preguntan o cuestionan, ¿no? Algo como los judíos cuestionaban, pero él defendía, pues, ¿no? Es la apología en griego, dice, ¿no? Eso de la defensa. La defensa entonces del Evangelio contra los ataques, pues, dirigidos a él. Entonces él defendía, pues, ¿no? Con un escrito está, ¿no? Y la confirmación, pues, hermanos, de sus verdades eternas. Son dos actividades, dice, igualmente esenciales. Claro, hermanos, cuando ponemos, resalta, o sea, ponemos, como hay una palabra, ¿no? Que, o ponemos en primer lugar, hermanos, las verdades eternas. Esas verdades eternas, hermanos, son pues las que nos transforman. Por ejemplo, a ver, tú de repente nunca sabías de que el sábado era el día de descanso. O yo no sabía, entonces me entero y eso es una verdad eterna que transforma mi vida, que trabajo, uno va a trabajar hasta 6 días nada más, pues y el séptimo día uno tenía su tienda, son las experiencias, ¿no? Que vemos. Ah, también hay que guardar sábado, sí. Ah, entonces voy a cerrar mi tienda, ¿no? Desde el viernes entrada del sol hasta, ya entonces así voy a hacer. Entonces, esas verdades eternas cambian pues nuestra vida. Antes hablábamos de repente groserías, palabras así, pero como un cristiano, la grosería mata, pues, ¿no, hermanos? Mata, está el bullying, ¿no? Mata. Entonces ya, Señor, por favor, ayúdame a no hablar ya esas palabras. Ya hemos olvidado, pues, no, ya no hablan nada de malas o groserías, tantas cosas, ¿no? O con mala intención. Y así, pues, pudimos haber sido mentirosos. Pero ¿cómo un cristiano va a ser mentiroso? Los hijos de Satanás, o sea, el papá de los Satanás es papá de los mentirosos. ¿Cómo yo voy a ser hijo de Satanás? Ya no miento, pues no, porque soy hijo de Dios, hablo la verdad, nada más. Entonces, esas verdades eternas, esos mandamientos, transforman pues la vida, hermanos. De eso está hablando, ¿no? Él ponía pues esas verdades eternas en los corazones de los filipenses y por eso pues ellos, sus vidas eran cambiadas. Como hoy en día también tú pones esos principios, ¿no? Enseñas a las personas y ellos aceptan, entonces su vida ya es diferente, ya no es lo mismo. Son dos actividades igualmente esenciales, ¿no es cierto? La defensa que estamos viendo ahí y poner las verdades eternas en el corazón de las personas. Pablo parece menos interesado en su propio futuro que en la vindicación del evangelio, ¿no? No hay problema que esté en la cárcel o que esté en cualquier situación, pero el asunto es de que el evangelio pues esté realzado, ¿no? Ya sea que viva o muera, confía pues en que Dios irá perfeccionando la buena obra. Es así, hermanos. Dejemos, Dios está haciendo la buena obra. Tal vez no nos damos cuenta, pero está haciendo su buena obra Dios. Dios está actuando, no nos ha abandonado, hermanos, ¿no? Aunque aparentemente pareciera que nos ha abandonado, pero no, Él está dirigiendo nuestras vidas, hermano. Dice, la buena obra que ha comenzado en quienes creen en Él, claro, porque creemos en Él, ¿no? Como dice Filipenses 1:6. Finalmente, creo que esta es la última pregunta, pero vamos a ver, ¿qué dice aquí? ¿Cómo entiendes la promesa de que Dios terminará la buena obra que empezó en nosotros? Hermano, ¿cómo tú estás entendiendo? La Biblia está diciendo que lo que ha empezado Dios, esta buena obra en nosotros, ha empezado en nosotros y lo va a terminar. ¿Cómo estás entendiendo eso? ¿Entiendes? ¿No entiendes, hermanos?
¿Qué significa esto, hermano, para ti? A ver, participa. ¿Terminará esta obra antes de la segunda venida o antes que descansemos? A ver, ¿qué dices, hermano? Ahí estamos basándonos en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí termina nuestra lección, hermanos. ¿Alguien quiere contestar estas preguntas? Creo que hemos tocado ya esto, ¿no es cierto, hermanos? Que Dios, ¿cómo está haciendo ese trabajo? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Está en el lugar santísimo, esperando que entremos a nuestro cuarto, cerremos la puerta, nos pongamos de rodillas y conversemos con nuestro Señor. Contemos nuestra situación, con qué estamos viviendo, cómo estamos haciendo la obra también. Ahí está el Señor, ¿no? Cualquier cosa, ¿no, hermanos? Podemos hablarle al Señor, podemos decirle todo individualmente, ¿no? Y lo que no podemos hacer tal vez en la iglesia, junto con los hermanos, entonces ahí, a solas con el Señor Jesús, ¿no? Eso es importantísimo. En la iglesia, en otros lugares, oramos solamente puntualmente a las cosas que relacionan, ¿no? Ahí. Pero Hermano Rico, personalmente, cada uno tiene que orar, pues no. Sí, hermano, a ver si podemos contestar preguntas para despedirnos. hermanos, la tarea es diaria, constante. El diablo no tiene vacaciones. Y precisamente este mes salen de vacaciones nuestros pastores. Y el pueblo de Dios no tiene vacaciones. Por ejemplo, el día 1 de enero de este año, no, nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotros somos artesanos y seguimos siendo artesanos, pero este es un simulacro de vida. Pero lo más importante es nosotros compartir nuestra fe. Entonces salimos pues a la playa, Reloj de Flores cerca allí. Llevamos algunas cositas allí. Apareció la hermana Mercedes, había traído libritos con Fliss de los siglos. Ahí al ladito estaba un niño. Le hablé poco a poco, me hace amigo. Ah, ya, entonces voy a comprar mi bebida, ¿me lo miras? Lo miré, me dejó precio, se lo vendí. Cuando llegó se lo entregué la plata. El niño le hablé muchas cosas. Me di cuenta que tenía problemas con la droga. Me dice, yo he tenido 3 tiendas, pero todo lo perdí. Pero yo me di cuenta de que tiene problemas. Pero procuré llegar a su corazón. Procuré todo esfuerzo por hablarle de Jesús. Dijo, lo más bonito que me has hablado de Dios, de Jesús. Quise entregarle el librito Conflicto de los Siglos para que leas. No, no, no me leas, porque yo sé que no lo voy a leer. ¿Para qué me vas a dar? Yo me conozco a mí mismo. No voy a leerlo. No me des ese librito. Bueno, ni modo. Pero al final el hombre se dio cuenta que despreció algo bueno. Al irse, se despidió con mucho respeto, se fue, pero se sembró el evangelio en su corazón. Es así, algunas personas son difíciles de entrar con la palabra, aunque te esfuerces. Me habré esforzado como media hora con él. Muchas cosas hablé de Dios, pero es difícil. Pero otros, con una pequeña palabra ya está ya, feliz, contento. Otros, con razón, dice, como, somos como hierbitas, nosotros como las plantas. Algunos dan fruto después de 40 años. En el sur de Chile hay un árbol grande, da frutos desde que le plantas hasta que dé fruto, su fruto se llama piñón. Y de eso hacen harina de piñón, hacen pan de piñón, los mapuches comen mucho, mucho fruto de cada año. Eh, y algunas plantitas son como la lechuga. A la semana ya puedes recoger, hacer tu ensalada. Y así somos algunos, duramos mucho tiempo,
para dar fruto y otros en poco tiempo ya está. Aquel grupo de San José, recuerdo, empezamos de uno, después de poco a poco se añadió hermano Raúl Chura, íbamos los dos. Apareció luego hermano Narciso Paucar, íbamos ahí a trabajar ahí, a hacer el templo de pura madera, el templo de Dios. Ahora es un hermoso templo, de a poquititos, se van sumándose. Y cada día va añadiendo al pueblo de Dios el trabajo misionero, pero nosotros incansables. El trabajo, lo que podemos hacemos nosotros, pero lo que no podemos transformar corazones, eso es trabajo de Dios. Dejémoslos a Dios, así como a los filipenses, el que empezó la buena obra, ciertamente lo terminará. Pero nosotros la parte que podemos, hagamos. Así como en el caso de Lázaro, lo que podíamos ver los hombres era la piedra, solamente podíamos ver eso. Pero la otra parte de dar vida al muerto, solamente Dios. Cristo llamó por su nombre a Lázaro, sal fuera. Y el muerto resucitó. El muerto que estaba hediendo y hasta apestando, ahora eran células vivas que necesitaban alimento. Le dieron de comer y empezó a predicar juntamente con Jesús. Eso es la maravilla que hace Dios en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Muy bien, hermano Marcelino, por favor, despídanos con una oración. Bien, hermanos, oremos pues. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, por este privilegio de dedicar la primera hora de cada día, Señor, para estar cerca a ti, a los pies de Jesús. Siempre, cuando el Padre llama, algo bueno tienes para dar a tus hijos. Gracias, Señor, por las lindas lecciones que aprendemos de ti. Algunos estamos aprendiendo ya mucho tiempo. Otros recién están iniciándose en la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca a ti. Ayúdanos, Señor, a aprender y desaprender algunas cosas que afean nuestro carácter, oh Padre mío. Bendiga a cada uno de tus hijos que estamos en la plataforma, los que han quedado. A tu hijo Justo Lave, a tu hija Belea, nuestra hermana Berta, tu hijo Carlos, tu hija Celia Villa. Ella también nueva, pero usted se está alimentando cada día en su vida. Tu hijo Celso, bendiga a tu hija Elsie Calcino Curi, a tu hija Erika Ortiz, bendiga a su tía que está enfermita en el norte. Asimismo, tu bendición, Señor, por tu hija Francisca Lucana. Bendiga a tu hija Inés Garayar. Especialmente suplico, Señor, por su hijo Jorge. Ayúdale, Señor, en todo lo que él tiene que arreglar, oh Padre mío. Bendiga a tu hija Irene Apaza, a tu hija Isabel Cristina Serrano, asimismo a tu hijo Javier, a tu hija Luisa Bernaola. Bendiga a sus hijos, el que está en Argentina y el que está también en Lima. Bendiga a tu hija María Núñez. Dale trabajito a su hijo, Señor, está buscando hasta ahora. Provéele de un trabajo digno, Señor, para honrar a ti, oh Padre mío. Bendiga a tu hija María Núñez, hemos dicho, a tu hija Marina 6FC, a su familia, a tu hija Mercedes Angulo y también Valentina. Ayúdale en todo lo que ellos han emprendido, Padre mío. Bendiga a tu hijo Miguel, a tu hija Mónica Holguín, a su esposo, nuestro hermano José Manuel Escobar. Bendiga a sus hijas, a cada una de ellas. Manténlo cerca a ti. Bendiga a tu hija Nancy, nuestra hermana Gladys. Bendiga a su hijo, Señor, a su mamita. Ten misericordia de esa familia. Bendiga a tu hija Noemí Vargas, a tu hijo Raúl Chura, su esposa, sus hijos, su familia. Bendiga a tu hija Rosa Quispe. Asimismo, nuestra hermana Sandra Béjar, tu hija Sheilita y nuestro hermano David. Bendiga a su papito que está enfermito, Señor, precario de salud en este momento. Pero sabemos cuando usted venga, Señor, nos saltaremos, Señor, como el chivato.
Si nuestros ojos eran ciegos, Señor, podemos ver. Si éramos mudos, Señor, podemos hablar. Ayúdanos a esperar, Señor, aquel día bendito. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Marcelino. Bien, queridos hermanos, nos despedimos hasta mañana o en la noche, hermana. Hay reunión, En la noche, hermana. hermanito. Muy bien, la hermana Mónica está indicando que en la noche, 7 de la noche para Perú, ahí están los consejos de la palabra de Dios respecto a nuestra salud mental, hermanos, nuestra salud mental. Muy bien, así que entonces hasta la noche, pues hermanos, 7 de la noche, hay que entrar al mismo link que se entra aquí, hermanos, a esta sala, eso mismo. Muy bien, así que hermanos, hasta la noche entonces. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. Hasta Hasta la noche. Hasta la noche, hermanita Mónica. Bendición. Un abrazo. Otro abracito Buenas para ti, noches, hermanita. hermanos. Gracias, Dios les hermanita. bendiga a También, todos. hermanita Belea, Elsie, con todos. Bendiciones. Amén. Saludos, hermanitas, saludos, hermanos, hermanas. Gracias, hermano Marcelino, por lo último que habló. Fue tan hermoso. Que el Señor les bendiga, especialmente a usted, hermano Marcelino. Gracias, hermano Justo, hermana Mónica, hermano David. Oremos por su papito y así todos unánimes. Gracias, hermanos. Amén, hermanita. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, hermana. Amén, Bendiciones, amén, hermanita. Gracias, amén, amén. gracias, hermanos. Muy bien. Oremos unos por otros. Amén, amén. Muy bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga. La bendición de Dios, hermanos, con cada uno de ustedes. Hasta la noche.